Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de la nueva variante Omicron, de la que ya hay 2 casos confirmados en Hong Kong. Con los días tan buenos que nos está haciendo últimamente, la verdad es que da un poco de pereza o pena tratar este tema. Pero bueno, nosotros aquí estamos tranquilos, no vemos razones para que cunda el pánico. Los 2 casos que ha mencionado Lele fueron confirmados el 25 de noviembre, solo un día después de que la nueva variante fuese notificada a la OMS. En realidad el primer caso fue detectado el día 13 y corresponde a un ciudadano de la India que voló de regreso desde Sudáfrica a Hong Kong el día 11. Uy, se escucha un helicóptero de fondo, a ver. Parece esto el Gran Theft Auto. No os preocupéis, ya sé que China es un país muy dado a noticias catastróficas, pero no parece que sea nada serio. Ya sabéis que al llegar aquí hay que pasar por una cuarentena de por lo menos 2 semanas y el primer día dio negativo, pero 2 días después, al repetir la prueba, cosa que forma parte de los protocolos, dio positivo y además se le detectó una carga viral alta. ¿No? Sí. Cuidado que es el extranjero, sí, soy extranjero, cuidado. Lo que pasa es que entonces todavía no se había descubierto esta nueva variante, cuyas primeras muestras fueron recolectadas en Sudáfrica el 9 de noviembre. A ver, pequeño paréntesis, algunos en Sudáfrica ya están diciendo, y con razón, que el hecho de que ellos hayan detectado e identificado la variante no quiere decir que se originase allí. Sudáfrica cuenta con importantes centros de investigación y podrían haber sido los primeros en descubrir lo que estaba ocurriendo cuando Omicron ya se encontraba en otros países. Por eso es un poco injusto culpar, señalar o castigar al país, y eso es algo que los chinos saben muy bien, ¿verdad, Lele? O sea, una vez más vemos que pese a estar todo el mundo alerta, pueden pasar perfectamente 2 semanas entre que se extraen las muestras y se informa de la nueva variante, plazo en el que se puede extender a unos cuantos países. Pero gracias a las medidas que se aplican aquí, de momento China continental está a salvo, porque como veremos enseguida, además los 2 casos confirmados estaban vacunados. El segundo caso de Hong Kong es un ciudadano chino que ha regresado de otro país. Ya os hemos dicho en otras ocasiones que muchos de los llamados casos importados de China tienen este perfil. Este señor voló desde Canadá el día 10, ¿y eso quiere decir que el país norteamericano también tiene que tener casos? Pues no necesariamente, porque se sospecha que pudo contagiarse durante la cuarentena tras llegar a Hong Kong, ya que estaba alojado en el mismo hotel, en la misma planta y prácticamente frente a la habitación del primer caso confirmado. O sea, el ciudadano indio estaba en la habitación 5112 y el chino en la 5111. Además, uno de los expertos hongkoneses ha dicho que el primero de los contagiados la mitad de las veces no llevaba mascarilla cuando abría la puerta, y cuando se la ponía resultaba que era una de esas que tienen un filtro para respirar mejor que no están recomendadas aquí. Mirad, ese cartel de ahí no es que esté perdido en medio de la nada, es que es para los barcos que navegan el río, porque este río, el Xiang, tiene mucho caudal y bastante tráfico. Como hemos mencionado antes, los 2 estaban vacunados, más concretamente con Pfizer, pero hace ya tiempo que sabemos que las vacunas no impiden al 100% que te contagies, impiden sobre todo que te mueras y que lo pases mal con el virus. De hecho, en Europa, por ejemplo, no solo se estaba alertando de los riesgos asociados a los no vacunados, sino también de la conducta de una parte de los vacunados que actúan como si no les pudiese pasar nada a ellos o a los de su alrededor. ¿Esto significa que las vacunas ya no funcionan con la nueva variante? No, de hecho, de momento no tenemos constancia de que los 2 casos confirmados estén teniendo problemas de salud. Todavía hay que ver si las vacunas pierden eficacia contra Omicron, porque es verdad que tiene unas cuantas mutaciones. Pero aunque al final no sea más que un susto, está claro, por lo que vemos en Europa y en otras partes del mundo, que no nos la podemos jugar solo con las vacunas, porque como venimos diciendo, no impiden la transmisión al 100% y no se están aplicando igual en todo el mundo. En algunos países ricos han sobrado, se han llegado a caducar y en ciertos países pobres ni las han visto. En China, de acuerdo con los últimos datos disponibles, ya tenemos a 76,8% de la población con la pauta completa de la vacuna y se espera llegar al 80% para cuando termine el año. Es una cifra ya bastante alta y se ha comprobado por su administración en otros países que las vacunas chinas nos ayudarían a evitar muertes y casos graves. Pero como estamos viendo en otros países casi totalmente vacunados con otras fórmulas, el COVID sigue ejerciendo
ejerciendo presión sobre la parte más vulnerable de la población y sobre la sanidad. Y además, si no se corta la transmisión en otras partes del mundo, nos arriesgamos a que surjan variantes resistentes. En China se han hecho estudios tomando en cuenta la realidad de países como Estados Unidos, Reino Unido, Israel, España y Francia para tratar de predecir lo que ocurriría aquí en el caso de aplicar sus mismas estrategias. Y de acuerdo con esas estimaciones tendríamos cientos de miles de casos al día y miles de casos severos, lo que supondría un coste inasumible para la sanidad pública. Otros investigadores chinos como Wu Zunyu hablan de que gracias a las medidas aplicadas aquí se han evitado 48 millones de contagios y casi 1 millón de muertes. Hace falta medidas complementarias, es necesario probar diferentes vías hasta desarrollar protocolos eficaces que generen poca presión sobre la sociedad y garanticen una vuelta a la normalidad sin riesgos. Esto es lo que se viene haciendo aquí con bastante éxito desde hace ya más de un año, aunque los medios occidentales siguen empeñados en contaros más bien lo contrario. Recordemos que hace cosa de un mes, con los últimos brotes que apenas superaron los 100 casos al día, algunos medios volvieron a pintar la situación como una amenaza capaz de hundir al país. Pero igual que ha ocurrido unas cuantas veces ya desde mediados de 2020, la política de cero casos ha vuelto a demostrar que funciona. A lo largo de la última semana hemos bajado ya a menos de 10 contagios domésticos al día, y ahora la situación está un poco peor por un pequeño brote que se ha detectado en Shanghái, pero hablamos de cifras que se pueden contar con los dedos de una mano y además es una ciudad ya muy preparada ante este tipo de escenarios. Así que dudamos mucho de que la situación empeore, aunque no podemos descartar que los medios os vuelvan a contar la misma historia. En realidad, lo que están haciendo algunos medios masivos de los países occidentales es pura desinformación, porque cuando se detectan los brotes los pintan como una situación apocalíptica y cada vez que son superados y volvemos a la normalidad se preguntan cuál ha sido el coste. Bueno, pues de acuerdo con los expertos chinos, el coste es más bajo y no solo en términos de vidas y de salud, sino también en lo económico, porque las medidas se aplican con tal rapidez, precisión y eficacia que no afectan ni al 1% de la población. Y mientras tanto los demás viven tan tranquilos, sin necesidad de llevar mascarillas y sin saber lo que es pasar por el COVID. Ya sé que prácticamente desde el comienzo de la epidemia os han contado que las medidas chinas son un remedio peor que la enfermedad, y se ha apoyado de forma casi sistemática a cualquiera que las criticase dentro y fuera de este país, en un ejercicio de politización de la crisis bastante cuestionable. Desde nuestro punto de vista, esto se ha hecho porque las medidas chinas anteponen la vida y la salud a los intereses económicos cortoplacistas. Es cierto que sobre todo al comienzo, en medio de la confusión, se cometieron excesos, por ejemplo en algunas zonas de la provincia de Lele, pero también fueron duramente criticados dentro del país. Y con el tiempo se han desarrollado protocolos que garantizan los derechos más fundamentales y sobre todo la vida y la salud de los más vulnerables, asegurando que los pocos que tengan que estar confinados vean protegidos sus trabajos, sus negocios y no les falte lo básico. Hace poco el experto Chong Nanshan, la figura más destacada de China en la lucha contra la pandemia, ha dicho que dentro del marco de esta emergencia el derecho humano más elevado es el derecho a la vida, una vida saludable. Y ya sé que esto a algunos no les va a gustar, pero ha añadido que el énfasis de algunas sociedades occidentales en la libertad individual ha empeorado la situación. Lo que se necesita desde su punto de vista es libertad colectiva, social y nacional, para que todos los ciudadanos podamos hacer vida normal sin el riesgo de enfermar y morir, porque solo de esa manera se garantiza realmente la libertad individual. Mientras tanto, aquí se siguen publicando estudios que nos recuerdan que esto no es una simple gripe. Por ejemplo, hace unos días ha salido uno de un hospital de Wuhan que habla de sus secuelas. Este estudio incluye 120 casos, de los que la mayoría, casi el 87%, no fueron severos, y entre ellos más de la mitad presentaban resultados anormales al comprobar el estado de sus pulmones un año después, y un tercio de ellos se quejaban de problemas para dormir, fatiga, respiración difícil y dolor en las articulaciones. Es más, me acuerdo perfectamente que al poco de comenzar la cuarentena dijeron que afectaba la fertilidad, y en estos momentos cuando te vacunas te recomiendan no intentar tener hijos en los próximos 3 meses. Aquí si te pones en plan, no es para tanto, aunque sea de broma, a la gente no le hace gracia. En mi humilde opinión, yo creo que ha llegado un punto en el que tenemos que dejarnos de conspiraciones y de propaganda política y tenemos que reconocer un hecho bastante simple pero con implicaciones muy serias. Los seres humanos hemos tenido un éxito enorme como especie, hemos llegado a prácticamente todos los rincones
rincones mínimamente habitables del planeta y nos hemos multiplicado de manera asombrosa en los últimos siglos. Pero al mismo tiempo nuestros cuerpos se han convertido en un hábitat con muchas posibilidades para los virus. Es decir, hace miles de años, cuando éramos más bien poquitos, que un virus nos saltase desde otra especie quizás no le suponía una gran ventaja evolutiva. Pero hoy en día es otra historia y al adaptarse a nuestros cuerpos pueden reproducirse a gran escala, hasta que damos con los métodos para frenar su avance, como por ejemplo las vacunas. Entonces, la lógica de la evolución hace que surja este problema inevitablemente una vez que llegamos a ejercer presión sobre los lugares o los grupos de animales en los que se encuentran los coronavirus, por ejemplo. Esto lo sabíamos, los científicos nos llevaban tiempo advirtiendo de ello y tuvimos avisos como el del SARS. Yo creo que en primer lugar hay que empezar a estudiar de forma sistemática y científica, no a través de la prensa y sus sensacionalismos, el nivel de eficacia de los protocolos de diferentes países. Y en segundo lugar, quizás no sería una mala idea empezar a pensar en una bolsa de ayuda económica o de recursos para los países que antes detecten nuevos virus o variantes, de manera que funcione como un incentivo para alertar sobre ello, porque después de ver cómo se ha culpado a China es posible que en el futuro algunos países prefieran dejar el marrón de detectar los primeros casos a otros. Esperamos que esta nueva variante al final no sea más que un susto, pero también tenemos que estar preparados de cara al futuro. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!